El título del mensaje es El espíritu de sabiduría y revelación. El espíritu de sabiduría y revelación. Y vamos a buscar en el libro a los Efesios, capítulo 1, del verso 15 al 23. El libro a los Efesios, del Nuevo Testamento, capítulo 1, del verso 15 al 23. Y aquí vemos que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso que está haciendo una oración por ellos, para que tengan un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Y vamos a partir de ahí. ¿Cuán importante es yo saber quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Conocer el amor de Dios. Les dice la Biblia que es importantísimo, ¿verdad? Conocer su poder, su santidad, su soberanía, su grandeza, su amor, ¿verdad? Y cuán importante es conocer lo que él ha hecho, qué es un cristiano, qué significa, porque aquí le está escribiendo a cristianos, la carta está escrita a una iglesia, qué es haber nacido en la familia de Dios, qué representa ser coheredero con Cristo, qué representa ser miembro de la familia de Dios, que es lo que somos los cristianos. Tener una revelación de esa relación, ¿verdad? Si no tenemos esa revelación y no tenemos claro esas cosas, nuestra fe va a estar fundada en otras cosas que parecen fe, pero que no son fe. Va a estar fundada en mis necesidades. Yo voy a la iglesia porque Dios me ayuda, porque Dios me dé cosas, porque me dé un buen trabajo, porque me cuide a mis hijos, ¿verdad? Va a estar fundada en emociones. Yo voy a la iglesia porque mira, cuando yo voy, mira, yo siento una cosa que me entra por dentro y ¿verdad? Y hasta lloro y me emociono, ¿verdad? Y entonces va a estar fundada en cosas de aspecto carnal, de dimensión carnal, y no en una revelación de lo que es la relación verdadera entre Dios y nosotros. Dice Efesios 1, del 15 en adelante, leemos. Y escribe el apóstol Pablo a ellos y a nosotros. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, te damos gracias por esa hermosa palabra. Señor, también nosotros oramos porque tú alumbres, Señor, nuestro entendimiento, para que entendamos, Señor, toda la dimensión de la relación, Señor, que podamos entender, Señor, todos esos atributos de grandeza, Señor, que adornan, Señor, tu naturaleza, que entendamos lo fuerte, lo sólido de esta relación, que tiene lazos, no solamente aquí, sino lazos eternos, que nos abras el entendimiento de lo que es realmente tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a entender la verdad, ayúdanos a entender el poder de la fe, Señor, sobre lo cual está fundado toda nuestra vida cristiana. En tus manos nos ponemos en tus manos, reconociendo las muchas limitaciones que tenemos para entender con la mente natural las cosas espirituales. Por eso pedimos una intervención sobrenatural
para que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y los misterios de Dios sean abiertos a nuestros ojos. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Es una oración larga. Si usted analiza, cuando yo estudié literatura, ¿verdad? En la universidad me decían, no escribas una oración de 10 oraciones en un libro porque no es una manera buena de parte de las oraciones, ¿verdad? Más cortas, pero el que escribió la Biblia no lo escribió así, ¿verdad? Y si usted analiza aquí esa oración, que es prácticamente una oración como de 15 versículos, y no hay punto, hay comas. Y termina un versículo y una coma, y termina un versículo y una coma. Quiere decir que el pensamiento continúa y continúa y continúa y continúa y continúa. Es una oración bien larga, ¿verdad? Estoy hablando oración en el sentido de literatura, ¿verdad? Es una oración también porque Pablo está orando, pero no es en ese sentido que lo estoy diciendo ahora. Y tenemos que dividirlo entonces nosotros en fragmentos para poderlo entender. La manera en que mejor trabaja la mente humana es analizando por espacios, ¿verdad? Es más fácil analizar algo por segmentos, verdades que están juntas, poderlas separar para entenderlas una a una y no entenderlas todas de momento, ¿verdad? Así es que trata Dios con nosotros también, ¿verdad? Hay que entender que Dios cuando nos llama en un llamado general, lo que llamamos fe salvadora. No nos dice todo lo que tenemos por delante, ni nos dice todo lo que tenemos que pagar o que tenemos que aprender en el camino. Nos llama a una reconciliación con Él. Al final de este mensaje, usted que está aquí de visita o que usted que todavía no le ha entregado su vida al Señor, yo voy a hacer un tipo de llamado para que usted tenga una reconciliación con Dios, porque todo comienza ahí. La Biblia dice que estamos muertos como raza humana, separados de Dios por causa del pecado, y que Dios proveyó un camino de reconciliación por medio del sacrificio de Cristo, y que esa reconciliación, esa vida que yo perdí, la recibo de parte de Dios cuando yo me doblego mi orgullo y yo reconozco mi condición de pecador e invito a Jesús a venir a mi vida como mi Señor, ¿verdad? Eso se le llama en la Biblia el nuevo nacimiento espiritual o el tener una vida resucitada. Se repite en ti lo que pasó en Cristo al tercer día después de haber sido crucificado, Él se levantó de los muertos, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros tenemos el bautismo, que es por inmersión, el bautismo bíblico, estamos haciendo memoria, estamos repitiendo simbólicamente una muerte y una resurrección. Estamos imitando lo que hizo Jesús. Nosotros también estamos muertos, el agua representa una tumba. Y cuando nos convertimos a Cristo, resucitamos. Salir del agua representa una vida resucitada. No está ocurriendo ahí. No es en ese momento de bautizarse que usted nació una vida nueva. Nació cuando entregó su vida a Cristo. Pero el Señor nos mandó a representarlo, a dar testimonio de ese nuevo nacimiento, imitando una sepultura y una resurrección. Así que es importante esa etapa de pasar de muerte a vida, y todo comienza ahí. Usted no puede trabajar las próximas etapas si no tiene el inicio, porque el Espíritu Santo viene a su vida cuando usted de corazón le entrega su vida a Cristo. Y usted necesita al Espíritu Santo para crecer, para entender la palabra, para tener vida espiritual y poder aprender a escuchar la voz de Dios, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Usted tiene que ser marcado con esas arras que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en la iglesia hacemos llamados, porque nosotros hemos sido llamados como pueblo de Dios a ser testigos, y es hablar a nombre de alguien de un suceso. Jesús nos llamó a la iglesia a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra y hasta lo último de la historia. La iglesia es testigo, proclama una verdad, una verdad. Somos pecadores, estamos destituidos de Dios, nuestro camino es camino de muerte, lo que tenemos por delante es la condenación al infierno.
Segunda verdad, Dios proveyó una alternativa a una condición irremediable que el hombre no puede cambiar ni con buenas obras ni de ninguna manera. Dios proveyó a un sustituto, alguien que tomó nuestro lugar. Tercera verdad, cuando yo le entrego mi vida y mi corazón a ese que pagó el precio de mi culpa, Él me devuelve su justicia y toma mis pecados. Eso se llama justificación, un intercambio. La justicia de Dios me es imputada y los pecados míos son puestos sobre los hombros de Jesús. Aunque ocurrió la muerte hace mucho tiempo, Él murió por los pecados de toda la historia. Y los que le reciben en nombre de ese sacrificio, de esa sangre derramada. Cuando ocurre eso, el Espíritu Santo, cuarta verdad, viene a morar al creyente, lo marca como posesión adquirida por Dios hasta la eternidad, hasta recibir la herencia final, que es el encuentro final con Él cara a cara. Es un proceso, pero esa verdad requiere una fe inicial. Si el Señor lo va a usted a mandar de misionero a África, como envía a tantas personas, Él no se lo va a mostrar a usted el día de su llamado, pero Dios a algunos los envía allí. Y hay muchos que están en esos países predicando el Evangelio porque Dios los envió allí. Si Dios lo va a llamar a usted a ser pastor, lo va a llamar a usted eventualmente a hacer un ministerio dentro de su iglesia local, a todos nos llama a ser testigos, a todos nos llama a ser testimonio delante de la gente, los vecinos, los compañeros de clase, en el trabajo. O sea, todos tenemos ministerio, todos tenemos llamado. Pero Dios nos muestra todas las cosas. Hay cosas que será abriéndose el camino según usted va caminando. Se hace camino al andar, decía. ¿Quién fue que dijo eso? Alguien escribió eso. No me acuerdo de quién fue. Así que Dios utiliza la fe. La fe es el que abre ese caminar. Es por la fe que usted entrega su vida a Cristo. Es un don de Dios, la fe, ¿verdad? Este mensaje de salvación y de iluminación será predicado a muchas personas. Lo están viendo gente por internet, lo va a ver miles de personas por satélite, porque nuestro programa se pasa no solamente en Puerto Rico, sino a todo el mundo por satélite, ¿verdad? A muchos lugares ven este programa por satélite en otros países y lo ven por internet ahora mismo, ¿verdad? Hay personas que están viendo esto y no sabemos ni dónde. Le contaba que nosotros lo estamos viendo en España, en un teléfono celular, en el lobby de un hotel en Madrid. Mientras estaban ustedes aquí, nosotros estamos viendo lo mismo que está en el monitor de ahí de la televisión, lo estamos viendo nosotros allá, ¿verdad? Entonces, de esas personas, algunos tendrán el corazón preparado, como habla la parábola del sembrador. Algunos tendrán el corazón preparado para recibir, son buena tierra, Dios preparó ese corazón y está preparado para recibir. Otros le parecerá ridículo, a otros le parecerá obsoleto el mensaje, a otros le parecerá que yo hago cuentos de caminos, algunos pensarán de que esto es un invento ¿verdad? De cuentos de hadas, y a algunos sencillamente les será totalmente indiferente. Y algunos dirán, mira, yo tengo mi vida, yo tengo mi manera de vivir, no quiero cambiar nada en mi vida, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, no quiero ni me interesa tener un Señor sobre mi vida, yo camino como yo quiera y si el diablo me quiere llevar, que me lleve. Y el predicador no puede hacer nada al respecto porque el predicador no es el Espíritu Santo. Nosotros no somos llamados a irnos a pelear con usted ni a torcerle el brazo porque es un encuentro entre un Dios que llama por medio de la predicación, del mensaje, del testimonio de la iglesia, por la palabra y otras maneras, y por las circunstancias, un Dios que llama y unas personas que tienen fe o no tienen fe. La palabra entonces tiene dos dimensiones. La palabra salva y condena. Tiene dos propósitos. No solamente salvar, sino salvar y condenar. La palabra separa el mundo en dos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree a esa palabra es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tropiezan en la palabra, dice, a lo cual también fueron destinados muchas personas. Y eso nosotros los que predicamos con amor, nos da un gozo inmenso ver cuando alguien responde al llamado que una vez respondimos nosotros, pero no tenemos control sobre eso porque nosotros no somos el Espíritu Santo de Dios. Somos como una voz que
clama en el desierto. Somos unos heraldos de unas buenas noticias. Somos anunciadores de una verdad, testigos de algo, un acontecimiento glorioso, de una muerte y una resurrección y un plan glorioso de parte de Dios. Pero no podemos torcerle el brazo a nadie, no podemos obligar a nadie a responder, y ahí entra la dimensión de la fe individual. ¿Qué hay en el corazón de cada persona? Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, para que esa fe llegue al corazón, Dios llama. Y Dios utiliza diferentes medios con el mismo propósito, diferentes maneras de revelarse a las personas. Hay muchas personas que llegan por diferentes caminos. Hay quien llega por la palabra. Usted vino, alguien lo invitó, dice, bueno, déjame acompañarte. A lo mejor vino sin interés para quitarse al amigo de encima o al familiar y para que lo dejara tranquilo. Y resulta que el Espíritu le tiene una sorpresa y hoy usted es tocado por la palabra. Algo sucede en usted, que usted se da cuenta de esa realidad de un Dios y que usted tiene una necesidad de salvación, ¿verdad? La palabra es el principal instrumento de convicción y el mensaje debe estar siempre enmarcado en la palabra de Dios. Pero a veces las circunstancias acercan a las personas a Dios. ¿Cuántas personas estamos aquí o están aquí y están en las iglesias que llegaron por causa de una prueba? Que llegaron por la pérdida de un ser querido, porque estaban solos, se sentían desesperados por una situación económica, porque su matrimonio estaba en problemas, se estaba rompiendo su matrimonio, porque tenían un hijo descarriado, porque se le diagnosticó una enfermedad mortal, porque perdió su trabajo, porque bueno, hay muchas cosas por las circunstancias de la vida. Porque la crisis, hay una crisis nacional, hay un desastre natural, un terremoto, un huracán, y de momento algo se trastorna en su vida que de alguna manera se enciende algo que le dice a usted, yo no puedo enfrentar esto sin la ayuda de Dios. Es demasiado fuerte para mí. Yo necesito que alguien más fuerte que yo me pueda sostener en este momento. Yo necesito que alguien me ayude a caminar por este valle de sombra de muerte que yo estoy pasando en este momento. Y muchos llegan en esos medios de circunstancias y encuentran al Señor, y a veces no se arregla el matrimonio que se estaba rompiendo, pero después usted lo ve en el culto, en la iglesia, alabando al Señor. Ya no es la mujer casada, ya no es el hombre casado, porque no es necesariamente la contestación, no es lo que tú quieres, como decía él, sino lo que está en el camino para ti. Es lo que está. Y encontró a Dios, aunque la oración no fue contestada como él quería que fuese contestada. Pero el premio que sacó era mayor que la oración que vino a hacer. Porque no hay nada más grande que su nombre está escrito en el libro de la vida para siempre. No hay nadie que sea más grande que una relación personal con Dios. No hay circunstancia que sea más grande que la grandeza del Dios a quien servimos. Así que la circunstancia, el testimonio de otra persona, hay quien llega porque alguien le habla, no por una experiencia propia, no porque esté pasando por una circunstancia personal, pero alguien le habla, ve a un compañero, a alguna familiar, a algún amigo, lo ve cambiado, o la persona se le acerca, mira, yo quiero que tú conozcas lo que yo he conocido, o usted ve que esa persona ahora que estaba antes tribulado, desesperado, lo ve sin fe y sin esperanza, de momento lo ve sonriendo, lo ve tranquilo, ¿qué te pasó? Y la persona le habla y dice, mira, yo estaba así, pero yo he conocido esta verdad, conocido esto, y mira, yo he sido transformado, yo siento un gozo que yo no sé. Y usted, ese testimonio, usted le da una curiosidad, y entonces usted se acerca a Dios y Dios utiliza eso, ¿verdad? Así que hay muchas maneras que Dios utiliza para encontrarse con una persona, ¿verdad? Y la revelación inicial de Dios, como le dije, generalmente ausculta el corazón para que usted tome la decisión de seguirle o no seguirle. Hasta ahí llega. Hay cosas que se le mostrarán más tarde y hay mollero espiritual que usted tendrá que desarrollar en el camino, que usted no tiene al principio. Hay crecimiento que va a producir en usted una fuerza y un poder para enfrentar cosas que usted, antes de conocer al Señor, no tenía capacidad de enfrentar. Entonces hay una madurez en nuestra fe.
La fe entonces es algo que crece. Vamos creciendo de gloria en gloria, dice la Biblia, ¿verdad? Y hay que entender eso, ¿verdad? Cuando vemos la vida de Abraham, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, verso 1, Génesis capítulo 12, verso 1, vemos la vida de Abraham. Dice así, Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 12, verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le da unas palabritas más, pero no le dice a Abraham las muchas cosas que él tiene que enfrentar en el camino, las muchas pruebas. No le dice a Abraham que algún día él le va a pedir que sacrifique a su hijo en un altar. Porque quizás si se lo dice que en ese momento no estaba preparado para recibir eso, porque no había madurado lo suficiente en su fe para tomar esa decisión, que después Dios le dice que no, que era probando su fe. Pero cuando se lo dijo a Abraham, pues estuvo dispuesto. Si le dice eso al principio, en la incipiente fe de Abraham, a lo mejor hubiera dicho: tú vas a tener un hijo de la promesa, y a ese hijo yo te voy a pedir que tú lo lleves a un monte y lo sacrifiques. No estaba preparado para recibir eso. Entonces dice: mira, yo te voy a sacar, es más, no te voy a decir de la tierra que es, yo te la mostraré, dice aquí. Porque si te digo que allí habita el Jebuseo, el Amorreo, el Fereceo, el Heveo, y toda esa gente, y te digo que son gente guerrera, y te digo que son gente de batalla y gente fiera, y que van a luchar por su tierra a muerte, todavía no estás preparado. Yo solamente te digo: vete de aquí, de tu tierra y de tu parentela, y yo te sigo diciendo después lo que te voy a decir. Así pasa con muchos de nosotros en la historia de nuestra vida. Cuando el Señor me encuentra a mí en una indiferencia que era que yo vivía, en una vida de bohemia que yo vivía, ¿verdad? Por las oraciones de mi esposa, ¿verdad? Dios utiliza esas oraciones. Mientras yo estaba borrachándome, ella estaba al lado de la cama orando con mis hijos por mi salvación. Y cuando Dios hace un milagro a través de mi hijo mayor, que yo he dado testimonio aquí, que no voy a darlo ahora, donde Dios me libra al hijo mayor de una manera totalmente sobrenatural, que tampoco nos da tiempo para decir hoy, y yo me doy cuenta de la existencia de ese Dios, que entro en conflicto mi preparación, mi enseñanza y mi práctica de vida como profesor de ciencias en la universidad, que era lo que yo era. Pero yo le entrego mi vida al Señor por esa experiencia y porque Dios me mostró que su realidad. Pero yo pasé al umbral de salir del mundo donde estaba y entrar a una relación con Dios, pero hasta ahí yo no sabía lo que yo tenía por delante. Yo no sabía que 2 años después de yo haber tomado esa conversación, Dios me iba a decir a mí que 1 año y medio, 2 años, que yo tenía a cargo un grupo pequeño que me estaban viendo como su líder, porque el misionero se tuvo que ir de aquí de Ponce, misionero norteamericano, y me eligieron a mí líder de grupo. Y yo dije: bueno, hasta que venga el otro misionero. Yo le advertí a los hermanos, ¿verdad? Pero cuando viene el otro misionero, ahora yo me doy cuenta que Dios me fue encerrando. Yo el primer día que él llega a la iglesia, yo le digo: ¿usted se va a hacer cargo de la iglesia desde hoy? Yo vi el cielo abierto, dije: bueno, ya se terminó esto. Pero yo tenía mi trabajo. Y él me dice: no, si yo no vengo a pastorear aquí, yo era pastor. Yo vengo a que ustedes los puertorriqueños se desarrollen como pastores y líderes. Yo no, yo si hubiera querido seguir pastoreando, me hubiera quedado pastoreando por allá. Yo dije: ahora sí que Y si yo me llega a decir que 2 años después yo iba a estar renunciando a todo lo que yo había alcanzado terrenalmente como profesional, profesor, director de departamento de biología y director de un programa de investigación para la National Science Foundation de Estados Unidos. 3 cosas. Y que yo iba a decir a todas esas cosas, si me lo llega a decir al principio, que yo iba a dejar todo eso que toda mi vida quise ser profesor.
era lo que era mi mamá. Y me sembró ese amor por la enseñanza. Dejar todo eso para ir a pastorear una iglesia de unas cuantas mujeres y unos 2 o 3 hombres y unos niñitos, perdiendo más de la mitad de mi salario, aunque la denominación me ayudó con algo, yo no hubiera podido. Pero Dios me fue dando y me fue dándome. Si yo no hubiera respondido a ese llamado por miedo, si yo hubiera dicho, Señor, yo te amo, yo voy a seguir yendo a la iglesia, pero me estás pidiendo mucho. Déjame que yo me jubile de la universidad primero, que ya me falta unos años, 10 o 15 años, para aspirar a la jubilación. Déjame que yo me jubile de la universidad primero. Algo se hubiera marchitado en mí, porque la primicia que Dios me estaba buscando, la inversión de fe que Dios esperaba de mí, yo por temor y porque miré las circunstancias alrededor y las vi, pensé con mente natural, no es lo mismo ganar este dinero aquí y esta profesión segura que ir que un grupo de hermanos allí me den una ofrenda y yo tenga que vivir de esa ofrenda de esa iglesia. Algo tuvo que pasar en mí, que Dios tuvo que hacer en mi corazón. Pero si yo no respondo, y no estoy haciéndome el héroe delante de ustedes, porque yo sé que hay muchas dimensiones de fe que yo no tengo y que yo quisiera alcanzar. No quiero que nadie me vea como una estrella, ¿verdad? Pero si yo no respondo, como yo sé de otros que no respondieron cuando Dios le hizo el mismo llamado, y todos aquellos que yo conocí, que fueron llamados siendo profesionales y le dijeron al Señor, espera hasta que yo me jubile, todos esos tienen ministerios apagados y fracasados. Porque no pasaron la prueba de la fe. Se le presentó la prueba de la fe, su fe fue probada y no pasaron la prueba de la fe. Es una realidad que tenemos que entender en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, verso del 3 al 9, dice, bendito, Primera de Pedro, casi llegando al final de la Biblia, 3 o 4 libros antes de la Biblia, o 5 libros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, una herencia que no se marchita, ¿verdad? Que no se corrompe. Inmarcesible es que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, después que nos habla de la gloriosa herencia, de lo que va a ser manifestado en el tiempo postrero, de todas las cosas grandes que somos, ¿verdad? Esa herencia que hemos recibido, incorruptible, inmarcesible, todas esas cosas, y nos trae acá. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo que está diciendo ahí es que tienes una herencia tremenda, eres coheredero con Cristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida, tienes una mansión celestial, todas las cosas tremendas, pero dice, mientras tanto, aquí en la tierra vas a ser afligido por diversas pruebas. Te va a visitar. La fe va a ser probada en tentaciones. Ahí está esa oportunidad. Cuando tú ves una oportunidad de pecar, una puerta que se abre, tú estás teniendo una prueba de fe. Tú eres casado, casada. Está esa persona que se quiere comunicar contigo, que tú empiezas una conversación por internet, que es pecado, es adulterio, con una persona que no es tu marido y no es tu mujer. Eso es adulterio.
pero tú tienes una prueba de fe. ¿Tú continúas o no continúas con eso? Si tú amas a Dios y entiendes la palabra, dices, yo no puedo continuar con esta conversación que me puede llevar a una relación, porque así comienzan muchos adulterios. Pues entonces, tu fe dice, aunque parezca interesante, aunque mi carne se incline, aunque haya aburrimiento en la vida matrimonial, no me está permitido esto y yo prefiero obedecer a Dios y sufrir, negarme a esto, que complacerme y claudicar en mi fe. Cuando tú claudicas al pecado, claudicaste en tu fe. Entonces, lo que estamos diciendo es que la fe, como el oro hay que derretirlo con fuego, la fe va a pasar fuego. Llegará el momento que cuando vienes tú siendo cristiano y de momento te pasa esto, te despiden del trabajo, te chocan el carro, se te quema la lavadora, y pasan 4 o 5 cosas al mismo tiempo, y allá hay deterioro en la relación tal o cual. Tú, a veces si tu fe está haciendo que Satanás te dice, claudica, di que Dios es malo, arrepiéntete de tu relación con Dios, proclama que no vas más a la iglesia, abomina la fe que tú tienes, di que no vale la pena ser cristiano, reniega de Dios, y Satanás está acuciando para que tú reniegues de tu fe. Y Dios está mirando. Si vas a glorificar a Dios o si vas a claudicar y vas a avergonzar el llamado que tú recibiste y la herencia que tú tienes. La fe nuestra es lo que transforma, es lo que realmente le da sentido a nuestra vida. Tú llevas los ministerios en fe. No se nos puede ocurrir, lo que yo necesito para ser un buen pastor es un entrenamiento apropiado de un buen instituto, seminario. Eso es una ofensa a Dios. No es que no valga la pena estudiar, pero el fundamento de un pastorado es el poder del Espíritu Santo y no tiene nada que ver con educación, porque aquellos que levantaron la iglesia eran gente de pueblo y Dios explotó la iglesia con aquellos, con 25,000 veces más evidencia de poder que el que tenemos nosotros en las iglesias ahora. Y eran pescadores y gente de pueblo. Así que son ofensas. No nos damos cuenta que ofendemos a Dios con eso. Si la iglesia tuviera más dinero, nosotros podríamos hacer muchísima más obra y podríamos hacer esto, porque lo que pasa es que necesitamos más recursos económicos. Ofensa a Dios. El Dios, aquella gente no tenía nada. Eran desechados por los romanos, que eran los que tenían el control económico. Eran desechados por los hebreos, que tenían el control de su pueblo, el aspecto religioso y social. Y nadie de los que tenía algún tipo de poder quería saber de los cristianos. Pero aquella iglesia venció aún al imperio romano porque se tiraron en los brazos y creyeron en aquel que les había llamado y que había mostrado con su vida que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el enemigo se derrota por la fe. Es por la fe. Es por la fe. Cuando tú piensas que esas cosas, empiezas a hacer acepción de personas, porque entonces aquel que llegó a la iglesia, aquel es dueño de yo no sé cuántos negocios, el otro tiene tal profesión y es millonario, y el otro, entonces tú te vas y ellos, vamos a ponerlos en la junta administrativa, porque así la iglesia va a recibir más dinero, vamos a estar visitándolos a ellos y haciendo, y aquí tratando de levantarlos, porque yo no quiero que se me vayan esa gente que son los que son la bendición de esta iglesia. Incredulidad y ofensa a Dios. Todo el mundo es una bendición y esa gente también lo puede ser. Pero Dios no necesita ningún millonario para bendecir a la iglesia, porque Él fundó la iglesia con gente pobre y ellos fueron victoriosos. La fe está fundada en Cristo y no en la gente. Entonces le damos un fundamento malo a las cosas y después nos sorprende que no funcione. Nos sorprende que cuando viene el problema nos derrumbamos. Nos sorprende y es que no hemos desarrollado el mollero, el conocimiento y la fuerza y el poder de la fe. Que está fundada en el conocimiento, como dijo Pablo. Yo tengo que saber quién es ese que me llamó, cuáles son sus atributos. Si es todopoderoso, como dice que es, tengo que creerlo. Si todo lo sabe, como dice Él que sabe todo, que es omnisciente. Si Él está con toda autoridad sobre toda creación. Si Él me ama como dice que me ama,
Si soy parte de su reino, de su familia, porque le di mi vida, yo tengo que estar seguro de esos conceptos, porque mi fe va a estar fundada en esa relación, no en las circunstancias. Dice ahí que vamos a ser afligidos por diversas pruebas. Yo no puedo fundar la fe, como pretenden algunos en el día de hoy, en el evangelio de la prosperidad, que ese está por ahí, esa aberración que anda por ahí de predicación de que somos hijos del rey, tú confiesas, y si yo quiero, no, que tú andas en qué, en un Toyotita del 2004, muchacho. Tú ves al dealer, y búscate un Mercedes-Benz y tú le pones las manos encima. Yo reclamo esto en el nombre, yo soy hijo del rey. Se están cayendo esas iglesias, muchas de ellas están en la quiebra, porque es una mentira. Es una mentira. Dios, el amor al dinero, Dios le llamó pecado y no le llamó virtud. Ahora quieren llamarle virtud al amor al dinero. Yo no tengo ningún problema, no estamos predicando socialismo. Tú puedes ser millonario y ser un tremendo cristiano. Si tienes a Cristo en el primer lugar. Tú eres buen mayordomo de lo que tienes, ves un propósito en lo que Dios te dio y te has preguntado para qué Dios me hizo a mí con más dinero que a los demás y has entendido tu propósito dentro del cuerpo y tú funcionas como un buen mayordomo, un hijo de Dios que ama a Dios en primer lugar, no importa, no hay problema. Había discípulos de Cristo que eran gente rica, gente ¿verdad? Gente de preeminencia. Varias veces en la Biblia lo dice. Y del apóstol Pablo también. Así que la fe va a ser lo que va a determinar al final del camino en qué se funda tu vida, cómo tú enfrentas la vida, cómo tú enfrentas los problemas, las pruebas, las aflicciones, cómo tú vives tu vida, qué tú haces en tu vida cotidiana, cómo tú administras tu tiempo. ¿Cómo tú administras tu vida? Todo es de fe. La Biblia es tan extrema que dice, todo lo que no es de fe es pecado. Es tan extrema, la fe es tan importante. Entonces, nosotros tenemos la tendencia de evaluar a Dios a base de nuestras capacidades y de nuestro entorno visual instintivo, de nuestra percepción de las cosas, lo que siente nuestro sentido, lo que siente nuestro razonamiento terrenal. Y por eso no podemos creer, porque la fe va más allá de lo terrenal y entra al nivel de lo milagroso. Y cuando tu fe está fundada en lo natural, pues entonces ya no es fe. ¿Por qué? Porque si yo sé que si yo tengo ahora mismo $1,000, yo no tengo problemas de comer esta tarde. Y yo digo, gracias a los $1,000 que yo tengo, yo no tengo problemas de comer esta semana. Gracias $1,000, porque ustedes me dan tranquilidad a mí en esta semana. Pero si de momento te roban los $1,000 y no tienes más nada, y tú dices, ahora se me fastidió todo. Porque la esperanza de mi sustento desapareció. Que es lo que está pasando a muchos cristianos que andan por ahí a punto de suicidarse por la condición de la economía. Porque su fe está en el gobierno americano, en el dólar, en el comercio, en que se mueva la economía, en lo que dice Moody, Fitch y el otro, Standard & Poor's. En las acciones del gobierno de aquí. Y como están a merced de la gente y de los vaivenes de la sociedad, entonces están como el electrocardiograma. Su fe, su gozo es un gozo que depende de lo que leyó en el periódico esta mañana y no de lo que dice la palabra de Dios, que es lo que tiene que leer. Y sufre. Cuando usted no tiene fe, usted sufre porque como la aflicción nos visita a todos, a usted y a mí nos va a visitar en algún momento y usted no tiene herramientas para enfrentar la aflicción y el sufrimiento y la prueba,
Porque usted quiere seguridad, usted quiere que todo esté bien, eso le va a dar a usted tranquilidad, usted quiere que siempre haya, usted quiere que todo el mundo le ame, usted quiere que nadie lo traicione, usted quiere que no se enferme nadie, usted quiere que no se muera nadie de su familia, y usted menos, usted no quiere, o sea. Entonces, todas esas cosas están montadas sobre una tela de araña. Porque hoy son y mañana no son. Y la fe genuina pasa la prueba. La misma muerte. La misma muerte. Usted analiza la muerte bíblicamente. Y la Biblia le repite una y otra vez. Mire, estar con Cristo es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando me vaya y les prepare lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Y dice, el Señor me preparó una mansión celestial, y allí no hay muerte, dolor, ni enfermedad, y versículo por aquí, versículo por allá. Pero un miedo a la muerte. Una vez un pastor, ¿cómo fue? Que dijo, vamos a ver si es verdad, porque estaba un corito que decía, Señor, venme a buscar, yo estoy listo, yo no sé qué. Y entonces, vamos a ver si es verdad que esta gente, ¿verdad? Dice, mire, le dijo el pastor, hoy el Señor me dijo que hiciera una prueba. Al que le caiga esta plumita en la cabeza, ese se va a morir esta semana. Cogió una plumita de esa de la parte de atrás de la gallina, que flotan, cerca del rabo, y la sopló. Y la plumita... Había unos abanicos, empezó. Y estaba acercándose una hermana que era la más duro que cantaba, y cuando lo vio. Y se la sopló encima una hermana que estaba al lado. Y aquella lo miró mal y 14 vueltas al templo le dio la plumita esa. Porque nosotros, una cosa es decir y otra cosa es aprender a vivir en fe. Los procesos de la vida, los procesos de la muerte, hay que enfrentar eso. Usted debe de leer sobre la muerte, no tenga miedo. No se ponga, no lo vea en la televisión ahí de los muertos esos que te pasan caminando por ahí. Por la Biblia. La muerte es un proceso natural. Tan natural como la vida. Usted se empezó a morir el día que nació. Si usted va a durar 80 años y tiene 40, ya se murió 40 y le faltan 40 por morirse. Todos los días. Mañana, si hoy cumplió 40 años, mañana tiene, hace el reloj, 39 y 364 días. Pasado mañana hace 39 y 363 días. El otro día dice 39 y 362 días. Y ese reloj va para atrás, nunca camina para el frente. Y cada cual tiene unos días aquí en la tierra. Es un proceso natural. Usted tiene que prepararse para ese proceso natural por fe. ¿Usted cree que hay una morada celestial o no lo cree? Usted no es cristiano. Pero si usted no cree en la eternidad y no cree en la morada celestial, entonces ¿en qué usted cree? Si no hay resurrección, dice Cristo, además en nuestra fe. Si Cristo nos resucitó, dice, todo lo que predicamos es una mentira, dice la Biblia. Entonces, la fe es el fundamento. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés, Dios lo llama en una zarza ardiente. Mira, eso de que la gente dice, no, yo no creo, pero si yo viera un milagro. Mire, la gente que más dudó es la gente que más milagros tenía en la cara. Los israelitas salen de Egipto. ¿Ah? ¿Y cómo salieron? Vieron unas plagas que Dios envió, terribles. Y Moisés, no, ahora viene esto, Faraón, y ahí venía la plaga. Después ven lo de la muerte de los primogénitos cuando mataron el cordero y marcaron las puertas con la sangre. Y vieron cómo Faraón los dejó ir como Dios le había dicho. Después de eso van caminando a cruzar hacia el desierto para llegar a tierra de Canaán y el mar se abre y pasan caminando por el mar. Después cuando llegan allá al desierto veían todos los días una llama de fuego y una columna de humo sobre el tabernáculo de Dios. Imagínese que usted vea eso.
Comían todos los días gratis porque caía comida del cielo. Y se pasaban protestando y dudando de Dios. Por falta de milagros. Es que la fe es un don también. Y hay personas que no van a creer. Por eso yo le digo a la gente, tú ora por un ser querido, ora por una persona. No proclames cosas que no están hechas como promesas generales. Yo no estoy de acuerdo con que si cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa es para todo el mundo. Eso fue una promesa que Dios le hizo al carcelero. Y hay gente que se le ha muerto un montón de gente que creen en el Señor Jesucristo y se mueren y no quieren saber de Dios. Porque esa promesa, hay promesas que son para todo el mundo y promesas que son para individuos. Usted siga repitiendo, no lo quiero desalentar. Pero la experiencia mía es que montones de hermanos cristianos han creído eso. No oran por más nadie. No utilizan su oración. No entregan a esa persona inconversa, a ese esposo, a ese hermano, a ese hijo. No lo entregan al Señor y oran por él. Pero no obsesivamente, pero ora por otro. Mira, usa tu ministerio de embajador, de testigo. No para una sola persona. Hay personas que ora por Paco, y ora por Paco, y ora por Paco. Y ora por Paco, en todos los sitios ora porque Paco no quiere venir y Paco no quiere saber del Señor. Y pasan 20 años y 30 años y ora por Paco y 40 años y ora por Paco. Nadie se benefició de la oración de esas personas. Y un buen día Paco dio un brinco y se murió y nunca se convirtió. Perdió 40 años orando solamente por Paco. Porque la fe tiene que estar fundada en el plan de Dios. Y el plan de Dios es que tú uses tu fe para ser testigo a las naciones y ser instrumento de Dios en un plan que va más allá de Paco. Ese ejemplo que yo uso, que me invento aquí. Ay, santo. Entonces mira, Dios llama a Moisés. Mira lo que pasa. Mira, vamos a examinar eso. Vamos a examinar las contestaciones de Moisés. Moisés, vamos a buscar Génesis 3:11. Sabemos que Dios llamó a Moisés. Vamos a ver lo que, cuando Moisés le llama a Dios, mira lo que Moisés le dice. Génesis 3:11. La primera contestación de Moisés. Perdón, 3:11 no. Éxodo, Génesis no, Éxodo. Yo estoy hablando de Moisés en Génesis. Ya le cambié el libro a Moisés. Éxodo 3:11. Mira lo que dice aquí. Dios lo llama. Ven, versículo de ven ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La oración de Pablo, si por alguien tenía que orar Pablo para que entendiera la dimensión de lo que es Dios, era por Moisés. En ese momento, después entendió. Porque Dios te va dando poco a poco. Después es un tremendo varón de fe. Pero en ese momento, ¿quién soy yo? ¿Qué estaba mirando Moisés? Faraón es el rey de... Primero, a mí me están buscando para matarme allí, porque me tuve que salir huyendo de Egipto. Segundo, ese es el emperador, el rey más poderoso que hay de todas las naciones, con miles y miles de soldados. Y entonces, pues estaba cuidando ovejas, este campesino, que lleva 40 años cuidando ovejas aquí en la tierra de Madián, ahora va a ir de carifresco allí. ¿A qué usted viene? Yo quiero hablar con Faraón. ¿Quién es usted para hablar con Faraón? Pues yo me crié aquí, yo era... tú eres aquel tipo que se fue. Eso es lo que pensó él. Tú fuiste aquel que mataste al egipcio. Muchachos, estamos buscando hace 40 años. Faraón, ¿a qué tú vienes aquí? Yo vengo a que tú dejes ir a los hijos de Israel. Y todo el mundo tiró en el piso riéndose allí. Mira el chiste de este. Y eso es lo que Moisés evaluó sus fuerzas, él evaluó su capacidad, él evaluó su habilidad, él evaluó su poder individual para enfrentarse al emperador más poderoso de la tierra. Él evaluó su condición personal, lo que él podía percibir con sus sentidos. Pero no se dio cuenta quién lo estaba enviando. Le faltaba revelación de que le estaba diciendo que yo envío. Él que se había aparecido en la salsa. Las salsas no se queman por 7 horas corridas. Una salsa seca del desierto dura 10, 15 minutos. Se consumió porque está seca.
Y esa llevaba, y Moisés pastoreando, y miraba una zarza ardiendo. Eso es común aquí. Mire, tuvo media hora, una hora más. Y miró, adiós, la salsa esa está ardiendo todavía y que sigue ardiendo con la misma intensidad. Bueno, qué raro. Echando las ovejas para allá y a la hora, mira, que esa salsa, yo tengo que ir a ver lo que es eso. Y allí es que Dios le habla. Pero eso no pudo lograr que Moisés trascendiera la pequeña fe que él tenía en ese momento. Vamos a ver más adelante en el verso 4:1. Dios sigue llamando a Moisés. Entonces Moisés le dice a Dios, diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Vamos a ver otro más de contestación de Moisés, el 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés era tartamudo, hablaba con dificultad. Y dice, ¿tú me estás escuchando hablar? ¿No ves que cuando hablo tartamudeo? Búscate otro que sea un buen orador. Quería escaparse del llamado de Dios. El versículo 13 dice, Señor, Moisés, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Aquí en esta tierra hay mucha gente con más habilidades que yo, con mejor facilidad de palabra. Entonces nosotros, yo no te quiero venir aquí a hacerte cuentitos de Moisés ni de Abraham. Yo lo que quiero es que tú traslades eso a tu vida y tú te preguntes cuántas veces cuando yo tengo que enfrentar a los faraones de la vida, cuántas veces cuando yo tengo que tomar decisiones como la que tomó Abraham, como la que eventualmente tomó Moisés, yo me evalúo a base de mi debilidad. ¿Cuántas veces yo veo, cuando, como le pasó al pueblo de Israel cuando estaba enfrentando a Goliat allá, el gigante de los filisteos? ¿Cuántas veces vemos la grandeza del gigante, la armadura que lleva, lo poderoso de su lanza, la experiencia guerrera que tiene, y no vemos lo que vio David? No, si, ¿quién es ese que está ahí retando a los hijos de los escuadrones de Israel? ¿Quién es el circunciso? Nosotros, Dios está de nuestro lado. Esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es Dios el que va a dar la batalla. Yo lo voy a vencer. ¿Y cuántas veces nuestra fe es una fe sensitiva, sensorial, que va y viene según los acontecimientos, según lo visible? Yo veo que me llegó una carta de despedida del trabajo. Y veo la carta, eso es visible, tangible. Pero yo estoy viendo al Dios que está conmigo todos los días. Estoy viendo yo al que me sustenta. Estoy viendo yo y me estoy preguntando qué propósito tiene Dios. Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios quiere que yo aprenda a vivir en fe. Dios no quiere que yo siga el resto de mi vida siendo un cristiano que vive por los sentidos y por lo que tiene y por lo que toca. Dios quiere que yo madure y me está pasando por el crisol de la prueba de la fe para que yo sea un gigante de la fe y pueda conquistar gigantes como hizo David. Y como mis emociones y mis sentimientos son poco confiables, entonces yo dependo de algo que no sirve, que son mis emociones y mis sentimientos. Es importante entonces esa fe que espera. La fe que opera desde un punto de reposo. Dios terminó. Consumado es, dijo Jesús. Nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Él está reinando en gloria. Fue exaltado hasta lo sumo y se dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es mi Señor. Lo veo sentado en gloria. Lo veo rodeado de ángeles. Lo veo con el cetro en la mano. Como rey, como Señor. Toda la creación está bajo su pie. ¿Y por qué Satanás está revuelto y hay violencia? Está matando niños. Porque en los procesos que Dios tiene en la historia, este tiempo, Dios está permitiendo eso. ¿Cómo permitió que mataran a Jesús en la cruz del Calvario?
pero está al control. Mi Dios reina y es el que nos sostiene, que nos permite por la fe vencer. Yo no sé si usted que ha llegado aquí todavía no ha empezado ese caminar hermoso de fe. Tan lindo. Todavía usted no puede decir, gracias Dios porque yo te entregué mi vida, mis pecados y mi nombre está escrito en el libro de la vida y tú estás en mí. Gracias Señor. Usted no puede decir eso todavía. Yo le voy a pedir que si usted está aquí, usted quiere hoy dar un paso inicial, que es la fe salvadora, entregando su vida y sus pecados a Cristo, invitándole al Señor a ser su Señor. Usted levanta su mano allí donde está. Y yo le estoy invitando a que usted le entregue su vida a Cristo, que es el único camino de salvación. Hay alguien aquí que allí con su mano le dice al Señor, Señor, hoy yo quiero comenzar a caminar contigo. Hay alguien aquí que invita al Señor Jesús públicamente. Dios bendiga a esa dama que está allí. Dios le bendiga. ¿Quién salva? Alguien más allí donde está, con su mano le dice al Señor, Señor, quiero comenzar a caminar contigo. Vamos a llevarnos la palabra en el corazón. Evalúe su fe. No tenga miedo. ¿Cómo será mi vida cristiana cuando venga la aflicción? ¿Realmente yo estoy consciente de que Dios está en mí, que Dios es real? Que Dios... Hágase esas preguntas, ¿verdad? Y permítanos ayudarles a madurar en la fe. Y oren por mí para que yo madure en la fe también. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo vaya trabajando en nuestros corazones, haciéndola viva, Señor. No, que no sea solamente oída, sino que entre al corazón y dé fruto, Padre. Te pedimos también que nos lleves con paz a nuestros hogares, a donde vayamos, con la bendición del Padre, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.